Los planetas más raros de la Vía Láctea. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre los planetas más extraños y sorprendentes de nuestra galaxia. En este vídeo, exploraremos algunos de los planetas más sorprendentes que hemos descubierto hasta ahora. En primer lugar, ¿qué son los exoplanetas? Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de estrellas que no son nuestro Sol. Estos planetas están fuera de nuestro sistema solar y fueron descubiertos por los astrónomos a través de una variedad de métodos, incluyendo la medición de los efectos gravitatorios que los planetas tienen sobre sus estrellas anfitrionas, la detección de la disminución en la cantidad de luz emitida por una estrella cuando un planeta pasa frente a ella, y la medición de las variaciones en la velocidad radial de una estrella causadas por la atracción gravitacional de sus planetas en órbita. El descubrimiento de exoplanetas ha sido uno de los mayores logros en la historia de la astronomía, ya que ha abierto una nueva ventana al estudio del universo y ha proporcionado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. Los exoplanetas vienen en una amplia variedad de tamaños, composiciones y características orbitales, y su estudio ha llevado a la identificación de planetas similares a la Tierra que podrían albergar vida. Los astrónomos están continuamente descubriendo nuevos exoplanetas y refinando sus técnicas de detección y análisis. El estudio de los exoplanetas nos ayuda a entender la formación y evolución de sistemas planetarios, la diversidad de planetas que existen en la galaxia y los procesos físicos que dan forma a estos planetas. Además, el estudio de los exoplanetas puede ayudarnos a responder preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo y nuestra comprensión de la vida en otros mundos. Ahora, veamos algunos de los planetas más extraños y sorprendentes que hemos descubierto. Planeta Tatooine. El exoplaneta Tatooine es uno de los planetas más interesantes y sorprendentes que se han descubierto hasta ahora. Recibe su nombre por su similitud con el planeta ficticio del mismo nombre de la saga Star Wars, ya que Tatooine también tiene dos soles. Este exoplaneta se encuentra a unos 200 años luz de la Tierra, orbitando alrededor de la estrella Kepler-16. Se descubrió en 2011 mediante el método de tránsito, que consiste en observar la disminución en la luz de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella. Tatooine es un planeta frío y gaseoso, con una temperatura promedio de menos 73 grados Celsius. Pero lo que lo hace realmente especial es que orbita alrededor de dos estrellas, un sistema binario. Esto significa que cada día en Tatooine tiene dos puestas de sol, lo que lo convierte en un espectáculo visual fascinante. Además, Tatooine también presenta otros desafíos para la vida como la conocemos. La radiación de sus dos estrellas hace que la superficie del planeta sea hostil para la vida, y también se cree que puede experimentar violentas tormentas solares. Planeta HD 189733b. El planeta HD 189733b es un exoplaneta ubicado a 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Vulpecula. Descubierto en 2005, este planeta es uno de los más estudiados debido a su cercanía y la facilidad para detectarlo mediante observaciones. Se trata de un planeta gigante gaseoso, similar a Júpiter, pero con algunas características muy peculiares. Su temperatura superficial se estima en alrededor de 1000 grados Celsius, lo que lo hace demasiado caliente para la vida tal como la conocemos. Además, su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, aunque también se han detectado trazas de vapor de agua, metano y dióxido de carbono. Uno de los aspectos más interesantes del planeta HD 189733b es su coloración. Los científicos han descubierto que este planeta es de color azul oscuro, lo que sugiere que su atmósfera contiene partículas de silicatos fundidos que se condensan en gotas de vidrio en la atmósfera superior. Esta característica ha llevado a algunos astrónomos a comparar a HD 189733b con el planeta Pandora de la película Avatar. Otro hecho interesante sobre HD 189733b es que tiene vientos extremadamente fuertes, con velocidades de hasta 9000 km por hora. Estos vientos provocan que la temperatura en la cara nocturna del planeta sea mucho más alta de lo que se esperaría, ya que el calor es transportado por el viento hacia esa zona. Planeta 55 Cancri E. El planeta 55 Cancri es uno de los planetas extrasolars más cercanos a la Tierra y es parte de un sistema planetario alrededor de la estrella 55 Cancri, ubicada a unos 41 años luz de distancia en la constelación de Cáncer. Este planeta es conocido por tener algunas características inusuales que lo hacen interesante para los científicos y astrónomos. Una de las características más destacadas del planeta 55 Cancri es su tamaño y densidad.
Tiene una masa 8 veces mayor que la de la Tierra, pero su tamaño es solo un 2,17 veces mayor que el de la Tierra. Esto significa que tiene una densidad extremadamente alta, lo que sugiere que el planeta está hecho de roca y metal. De hecho, los científicos creen que el planeta puede tener un núcleo de hierro sólido y un manto rocoso. Otra característica interesante del planeta es su cercanía a su estrella. Completa una órbita completa alrededor de su estrella en solo 18 horas, lo que significa que está muy cerca de la estrella y es muy caliente. De hecho, su temperatura superficial es de alrededor de 2000 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los planetas más calientes conocidos. Además, se cree que 55 Cancrie puede tener una atmósfera densa y rica en carbono, lo que le da un color oscuro y hace que se asemeje a un diamante. La atmósfera también puede contener vapores de hierro y silicatos, lo que lo convierte en un planeta rocoso y volcánicamente activo. Planeta WD 1856b. Encontramos un planeta zombie llamado WD 1856b. Es un planeta que sobrevivió a la muerte de su estrella. Se cree que fue un planeta gigante gaseoso que sobrevivió después de que su estrella se convirtiera en una enana blanca. Es un exoplaneta rocoso descubierto en septiembre de 2020 en órbita alrededor de una enana blanca ubicada a unos 80 años luz de la Tierra en la constelación de Draco. Este descubrimiento fue significativo porque fue la primera vez que se descubrió un planeta en órbita alrededor de una estrella enana blanca utilizando el método de tránsito. El planeta tiene una masa aproximadamente 2 veces mayor que la de la Tierra y su órbita es extremadamente cercana a la estrella anfitriona, completando una vuelta alrededor de la misma en solo 1,4 días terrestres. Debido a esta cercanía, la temperatura en su superficie se estima en alrededor de 1800 grados Celsius, lo que lo convierte en un mundo infernal y extremadamente inhóspito. Planeta K2, 141b. El planeta K2, 141b es un exoplaneta descubierto en 2018, ubicado a unos 200 años luz de la Tierra, en la constelación de Piscis. Es un planeta rocoso y está clasificado como un planeta caliente, debido a su proximidad a su estrella, lo que lo hace muy caliente y poco probable que pueda albergar vida. K2, 141b orbita su estrella muy cerca, en un periodo de tan solo 0,3 días, lo que significa que completa una órbita completa en menos de 7 horas. Esta proximidad extrema también significa que siempre muestra la misma cara a su estrella, similar a la forma en que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Este planeta también es conocido por sus condiciones extremas, ya que su superficie está cubierta de lava derretida y rocas vaporizadas, debido a las altas temperaturas y la falta de atmósfera. Además, se ha descubierto que su atmósfera está compuesta principalmente de silicatos y hierro, lo que lo hace único entre los exoplanetas conocidos. Zona habitable de los exoplanetas. La zona habitable de los exoplanetas se refiere a la región alrededor de una estrella donde las condiciones son adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. Esto es importante porque el agua líquida es un requisito esencial para la vida tal como la conocemos. Los científicos también buscan otros factores para determinar si un exoplaneta es habitable, como su tamaño, densidad, composición y atmósfera. La zona habitable se define en términos de distancia desde una estrella y la cantidad de radiación que recibe el planeta. Un exoplaneta que se encuentra demasiado cerca de su estrella recibirá demasiada radiación, lo que significa que su superficie será demasiado caliente para la existencia de agua líquida. Por otro lado, si el planeta se encuentra demasiado lejos de su estrella, recibirá muy poca radiación y su superficie será demasiado fría para la existencia de agua líquida. Por lo tanto, la zona habitable se encuentra en un rango de distancias desde la estrella donde la temperatura es adecuada para la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. La posición de la zona habitable también puede verse afectada por otros factores, como la composición de la atmósfera del planeta y la luminosidad de la estrella. La identificación de exoplanetas en la zona habitable ha sido un enfoque clave en la búsqueda de vida en otros planetas. Los telescopios, como el telescopio espacial Kepler y el telescopio espacial Hubble, han sido utilizados para buscar planetas en la zona habitable de estrellas cercanas. Se han identificado varios exoplanetas en la zona habitable de sus estrellas, incluyendo algunos que se consideran como posibles candidatos para la existencia de vida extraterrestre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Den me gusta y suscríbanse al canal para recibir nuevos e interesantes vídeos. Hasta el próximo vídeo.